buenas noches a todos, encantadísimos de que estamos en Los Yudica, señoras y señores, solo en este arranque, porque tenemos una noche espectacular. Viene un pionero de la gastronomía de este barrio y de otro barrio también mítico como Las Cañitas, y estoy muy feliz porque vamos a hablar de un métier que ahora está muy de moda, que va cambiando, ¿no? Que son las pizzas. Pizzas, vamos a hablar de pizzerías a la parrilla, vamos a hablar de la famosa pizza americana, de la pizza, las slices, esas pizzas gigantescas que se comen así, bien largas como la de Nueva York. Vamos a estar acá hablando nada más y nada menos que con el dueño de Hell's Pizza, señoras y señores, y el dueño de Morelia y el dueño de 1008, ¿cómo es? 1009. Exactamente, el dueño de la Coca-Cola, el señor Danilo Ferraz. En minuto nada más con mi querido Fabián Couto vamos a beber y vamos a comer. Quiero agradecerle a la gente de Delicias de la Nona por auspiciar este programa. Quiero felicitar a la gente del gobierno de la ciudad porque parece que la Fórmula 1 está cada vez más cerca. Tenemos el spot de la Ciudad de Buenos Aires. Tenelo en punta porque lo voy a pedir. Hay una movida con el autódromo que está saliendo muy bien. Primero viene el MotoGP y después, si Dios quiere, tendremos la... Estoy muy quemado, ¿no? Bajamos un poquito la light. Está medio quemaderli. O un poquito de video adentro. Sí, estoy medio blanquecín. Escuchá, ahí estoy oscuro como la concha de sí. Escuchá. Así que creo que tenemos Fórmula 1. Acá. Mañana sábado quiero vender una cosa. Fíjate si tenés un tema en punta, te lo tenía que haber preparado esto, perdón. Si hay algo de El Símbolo, si hay algo de Machito Ponce, algo de Yacimel, algo de la Zimbabue, porque mañana sábado en el Art Center, acá en Corrientes y Dorrego, está la fiesta de Dimensión 90. Dimensión, boliche noventoso si los hay. Van a estar tocando en vivo Yacimel, Machito Ponce, Twiggy, El Símbolo, La Zimbabue, King África, Diego Frenkel con la Portuaria, Leo García, más 90 no se consigue. Ahí está. Y después poneme Yacimel. Qué grande. Mañana explota el Art Center, qué buena idea. Como está la fiesta de Palladium, también está la fiesta del Cielo, que hace mi querido Petty Peltermur con Charlie Burgen. Ahí está. Yacimel, señoras y señores, más 90 que esto no se consigue. Todos tocando en vivo en escenario y la gente bailando, por supuesto, lo que era los 90 en Buenos Aires. Bueno, dicho lo cual, todas las ventas. ¿Tengo la Ciudad de Buenos Aires en punta? ¿Sí? La Ciudad de Buenos Aires auspicia este programa que va a ser extraordinario. Fabián Couto, Danilo Ferraz y la pizza de Palermo, la pizza de Buenos Aires. Dale. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. No tiene audio. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires ciudad. Las cosas. Todos los días un quilombo Ahí, esto, algo, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos. Muy bien, señoras y señores, la Ciudad de Buenos Aires auspicia este momento. Ya están entrando por mi derecha el señor Danilo Ferraz. Por favor, fuerte el aplauso. Marian, querido. Muchas gracias. Un placer. No, Igualmente gracias para a mí. la invitación, gracias. Este es un prócer de la gastronomía de Buenos Aires. Prócer de ¿No verdad. será mucho? No da mucho. Es fundador de 2 barrios seguidos, como Las Cañitas y Palermo. Y ahora también toda la parte de Chacajiales, Chacacrespo y todas esas cosas. Porque me vi real. ¿Sí? No, pero todo esto estira porque es de streaming. Joder. Por favor, pasa Dani. Ok. Danilo Ferraz, señoras y señores, también DJ, DJ importante, pero más su faceta de gastronómico innovador y el que cambió la manera de la pizza de Palermo y de Buenos Aires, y por supuesto nuestro querido Fabián Couto. Por favor, Fabiola, por favor. Querido, ¿Cómo anda? traje un vino acorde a la Bien. pizza. ¿En serio? Sí. ¡Oh! Y con temperatura acorde Acorde también. también, sí.
Tengo. Pero catena. Y nuevo. No lo tiene nadie todavía esto. ¿Es un moscatel? Es un moscatel. 25. Vamos a buscar Fainal. Qué lindo, ¿no? Un Claro. moscatel. Moscato, Pizzi, Fainal. Moscato, Claro, qué lindo. exacto. Marchigiana, qué lindo nombre. La Sí, Marchigiana. porque es en honor a la esposa del doctor Catena que nació en Marchilla. Marchilla. Qué lindo, la Marchigiana. Es de Luján de Cuyo. Exacto. Viñas viejas. Sí, viñas antológicas. Selecciones. Ahora me da mucha curiosidad. Colonial, si no está el abridor- Cuyana, Tupungato, Si San se llevaron Martín. el abridor de vinos, puedo llegar a matar a uno, ¿eh? San Está Martín anduvo por ahí. espectacular, che, qué buena onda. Bueno, Dani, Yo estoy que me saco el gorro, que me abro la camisa. hacé lo que quieras, Me ¿eh? estoy viendo ahí, Hacé ¿viste? lo que vos quieras. ¡Ah! Pero con la facha que vos Me tenés. saco el saco y me pongo el saco. El López que vos tenés. Gorra es para lo que tenemos dos piolines El, asquerosos. El López de Danilo, la problema de verdad, pelo porque es tengo mucho, envidiable. entonces- Sí, sí, Es sí. envidiable. Pero me gusta, porque aparte tiene color Pero justo. quiero dejar color- largo y el camino es un plomo. En el No de la largo, pero un transición. poco más largo. De la sí. transición. Entonces ahora da... Te faltó decir una cosa, fue modelo también. Bueno. Sí, me olvidé. ¿Quién no fue modelo? Decime, no, Ah, boludo, yo no mido unos 90 como. Pero en la época de los modelos de finales de los 80, ¿no vino todavía? Finales de los 80 y principios de los 90, Danilo Ferraz estaba en la movida de modelos corte Horacio Cava. ¿Quién No, más estaba esos en esa eran época? profesionales, yo era siempre medio blanco. Bueno, pero ladri, pero Tenía estabas facha, ahí. pero- Mucha facha y tamaño, también era grandote. Pará, había uno más que era muy conocido. ¿Quién? A ver. De los 90. Ivo Cuzzarida. Ivo, no, sí, todos es los verdad, Cuzzarida. es cierto. Silfrido Todos Cuzzarida, Cuzzarida, Ivo, Silfrido. Después el otro, uno que era más loco que un plumero. Que Estaban todos locos. Muy no bien. me acuerdo cómo se llamaba, Que había venían uno de que era- Europa, se hacían los raros, desfilaban Sí, peleando. Sí, ¿viste? sí, sí, sí. Puh, Y escupía. la gente se volvía la loca. publicidad de Del desodorante de Colbert, que del entraba Love. y se tiraba el Sí, agua. sí, sí. El agua. Si vos te fijás la película esta, Luego se la lo ven película tele muy esta, bien, ¿viste? Sí, está muy bien, Sí. está muy bien. Bueno, está muy bien, es verdad, de tu sí, está muy bien, generación. sí. Vos Si también. te fijas la película esta de los modelos, viste, muy antológica, muy divertida, Zulander. en realidad, sí, Zulander, farmeaban Aura, viste. Sí, Total. esos fueron los inventores. Inventores fueron esos. Inventores de esa pelotudez que no puedo. ¿Querés que lo abra yo, Para Mariano? matarse. No, pero no porque tiene la cera y la cera. Ah, sí. La cera está muy bien. Gracias. Está bueno que reemplace al plomo, pero es cierto que a veces cuesta más sacarla. Sí. Pero es algo mucho más Grande sano hoy cuesta día, más ¿eh? sacarla siempre. Ahí Y está, sí, mirá. sí, sí. Muy bien, señora, Meterla muy bien. cuesta mucho también. Exactamente. La cera. Muy bien. Aplausos para Fabián Couto, señores y señores. Bien humor. Por favor, Fabi, todo tuyo. Muy bien. Fernando, tráeme las pizzas. Terminemos con esta farsa. Sí, basta. Y tráeme, por favor, porque Danilo trajo, trajiste de... Este Traje sí. una de pepperoni tamaño New York. Y clásica, muy bien, ¿no? Llevar Perfecto. Y total. una más chica, más argenta, picante, la Hells, esa. Uy, O sea, picante. Esto Sí, estamos le- haciendo, Hell's Pizza, el creador de Hell's Pizza. Ahora vamos a hablar de cómo se le ocurrió decir, bueno, todo lo que está pasando en Nueva York y que está de moda en el mundo con esta pizza, están dando vuelta las pizzas con el tema de la napolitana. Traigamos una, las americanas, ¿no? Voy a poner modo ¿Eh? porque me olvidé. Sí, por favor, aquí Sí, lado. mirá esa, muy bien, Tranquila, Anto. Gracias, Santo. Salga por aquel lado, Anto. No cruce la cámara. Gracias, Santo. Cuidado la copa, cuando Chau, abra Anto. la Gracias, Santo. Sí, la cocinera no está, pensé que iba a ver a la cocinera. No, Bernarda no está porque está con una... Entró con Chantal Abad, la nena Sí, Chantalita. sí, Se pusieron a hacer unas cosas que Chantal Abad. justo los viernes y sábados. Y le dije, Bernarda, si no se puede, no se puede. Si se puede, se puede. Privilegió sus... Mirá. Bueno, pepperoni clásica. Estaba mirando el picante que tiene, muy bien, ahí las rodajitas. Ahora le vamos a dar, Ahora te voy a poner a gozar. Yo le voy a darle a esto, por favor. Muy bien, Mariano, Sí, Ya está, señor. sí, hay que cortar ahí. Dani, Yo le voy a dar aquello. Pásame tu copa, Danilo, querido, por favor. Perdón. nosotros estamos así de copa, ¿no? Esto es lo que pasa, esto es lo que hay hoy. Bueno, después háganme acordar. Dame una base. Tenemos una tercera. Sí, Perfecto. sí. Por favor. Por favor. Le doy esta a Dani, yo le doy esta a Dani. Siempre la mandamos sin cortar porque es más fácil ¿Puedo manipularla. hacer, etcétera. ¿puedo hacer una pregunta? Hoy tendría que haber Por venido supuesto, Willy. 2. Cuando abriste la pizzería, Sí. ¿cuál fue tu muzza inspiradora? Muzza, esta, la de pepperoni. Estaría bueno ahí un... Gracias. Gracias.
Esto... Haciendo mierda todo. Opa, quedaste enganchado, ¿no? No, voy a romper el... Uy, el cable, espera. Levántate. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Perdón por la desconexión, pero estamos haciendo televisión en vivo. Cortando pizza con Tramontina. Perdón, dije la marca. No, pará, después tengo que tener esto, tomá. Ya está, Igor. La marca Tramontina igual ya es una cosa internacional. Más argenta Sí, imposible, boludo. sí, total. Es un vino, las anuncio antes que lo prueben, pero yo también lo voy a probar con ustedes. Sí. Es un vino, lo que se llama un vino desnudo. Uva y terroir, nada raro. No tiene Fruta. barrica de la garompa, no tiene nada raro, nada... Está Por criado. algún No, lado algo pasó, raro ¿no? tiene. ¿Sabes qué? ¿Qué? Está criado en tinajas de barro. ¿En serio? En tinajas, al estilo Romano. egipcio. Ah, romano. egipcio, claro. Pasame una cerveza. Primero que nada- Vamos a probarlo, ¿eh? Yo lo pruebo. Por favor. Primero voy a comer Gracias. un poquito de la pizza de Hell's, de que ahora va a decir cómo son las fermentaciones y más. ¿Qué diferencia hay entre la pizza neoyorquina con la napolitana, con la porteña? Y pasa por la masa, pasa por el horno, pasa por el tiempo. Les aviso que fermentación. de este vino habría La que semana que tendría viene que es el haber mundial tres. de la pizza acá en Argentina, ¿sabes? ¿Ah? Sí, en Hotelga. Es el mundial de la pizza, yo estoy de jurado. ¿En serio? Sí, vienen pizzeros. Vos de sabés que otros yo lugares fui y yo en el fui jurado. Yo fui jurado. cosas interesantes. Me acabo de comer Un picantito. me acabo de comer un chile. Un chile rojo. Picó. No, Para machos. pero me lo mandé con Tuti. Claro, acá, tú. Exactamente, me fue a la baranda. Pará, Está rico. vamos a tomar el vinito. Divino, divino. Pará. Vos sabés que yo una vez pasaba por ahí y me agarraron de jurado porque no faltaba un jurado. Y me dijeron, vení. No te prometo nada, le dije. No me prometieron nada. Pero le salí caro porque era un sábado a la tarde y me comí, no sé. Vení de 200 jurado, no te prometo nada. Vení de jurado, pero no te- ¿Sabés dónde era, Danilo? En Pachá. Bueno, que era Pachá. Ah. Ahí era. Rusia. Rusia, Moscú. Moscú. Bueno, a ver, Que la ha tocado muchas veces ahí. ¿qué vamos a tomar entonces? Estamos tomando un vino que se llama, en honor a la marchillana, en honor a la señora que vino de Le Marche en 1898, la esposa del doctor Catena. Criado en tinajas, ahora hay mucha, hay algo que tienta en el hecho de las tinajas, que los vinos respiren en barro, Muy bien, Dilio, en excelente, listo. vasijas. Sí. Y es de Tupungato, ¿no? Que eso también está bueno saberlo. Floral, fresco, no dulce, no Eso postre, te porque quería también uno preguntar, puede... probé porque el todavía, moscato. Uno, probé, un moscato, el moscato dulzón. a mí me encanta el moscato verdadero, el que todos tomamos, el de Crota. Pero en este caso apuntamos a un vino de catena, un vino de excelencia, mucho más fino, digamos. A ver, vamos a ver, ¿eh? Salud. Vamos, salud muchachos. Salud, mi amigo. Salud, querido. Salud, igualmente para mí, salud. Salud. Salud para ustedes también. Estamos Gracias. tomando... Salud, Willy. Gracias. Uy, qué bien que está. Rico, boludo. que Qué es seco, ¿vieron? No Encanta. tiene, tiene un cierto dulzor, Tiene un una cierto nariz, retrogusto. una nariz como rara, como durazno, ¿no? ¿Durazno? Yo soy chotísimo para eso. No, pero Pienso tiene- que soy tiene- No, malísimo. pero está muy bien. Tiene como una fruta, Está boludo. muy bien lo que Sí, está sí, diciendo. sí. Durazno blanco y Nunca- flor blanca también. Eso y escupir, no. ¿Viste? Eso que- estuve muchas veces. Chocolate, y lo escupen. Déjame de joder. Ya lo decía Yo Ricardo. no sé qué, ya lo decía me hace Ricardo acordar, Santos. pero me lo tomo. Ya lo decía el gran Ricardo Santos, no hay que escupir. Ah, No hay que escupir. Y después haces una cata de aceite de oliva y estás tomando aceite de oliva. ¿Por qué no escupimos el aceite? Claro, sí, es verdad, ¿no? tenés razón. Te que quedás asqueado de tomar aceite de oliva. Salís corriendo al No, baño. pero cuando haces las catas esas que arrancás temprano, ¿qué pedo te agarrás, eh? Vos sabés que en realidad yo la cata más larga que hice fue el de Bizán en San Juan, hace muchos años de esto, era joven. Bueno, vino San Juan. Todavía era joven. Y probé 99 vinos. Dale, me estás jodiendo. Hubieras tomado uno Pero- más, boludo. pero- ¡Claro! ¡Cachichén! No quiero no redondeo para no exagerar. No redondeo para no exagerar. Pero bueno, el Sasa que arrancaba porque... 99 traguitos. Sí. Y algunas descubriendo, pero arrancaba a las 8:30 de la mañana en San Juan.
Y terminaba como a la 1, más o menos. En Mendoza. No sabía si había sido. Caminando iba. No sabía si te había llevado un Arrancamos ovni. San Juan, Te había llevado un ovni. Caminando con el tonel en la cabeza. En la noche por la ruta. Terminamos en la noche por la ruta, camino a Mendoza. Bueno, a nosotros un poco nos pasó eso cuando fuimos a los Valles Calchaquíes, con nada más y nada menos que el señor Pablo Macei Caiaro. y el señor González Caiaro. Qué junta de bueyes, ¿no? Fueron corriendo a Mendoza. Mirá que nosotros somos bravos. Macei y Caiaro. Caiaro era para allá pegarle con ese amigo. Era para asesinarlo. La campera de Gene Simmons. Era para asesinarlo a Caiaro. Tendríamos que tener la foto y mostrarlo, porque la gente no sabe. Al Capocha. ¿De qué hablamos? Fuimos El a famoso hacer el Capocha. programa de Pablo Macei a los Valles Calchaquíes, a Bodegas Echart. Ah, muy bien. A hacer un Cuenta programa, llegar, a hacer un programa especial sobre el Arnaldo B, que es el vino insignia de Echart. Y el Torrontés, por supuesto. Yo lo conocía a Marcos Echart. Marcos Echart, un Aparte, crack, campeón. campeón del mundo, Genio. bombacha, Sí. pañuelo, Una mesa llena de vino. bombacha, Llevaron a las 9 de la tacos, mañana. Total. tanga, bombacha, no, bombacha de gaucho. Había un local en los Valles Calchaquíes que se llamaba La Ferro, era un local bailable donde iban todos los bodegueros, Los gauchos gays. los gauchos, todo lo que el que no tenía nada y el que tenía todo confluían ahí, Ajá. ¿no? Como en la época de Pinamar, que estaba la luna, que vos ibas en, Claro. no sé, en mayo, y en la luna estaba la que te pintaba tu casa, Ajá. el que te pintaba el auto, el Y- travesti de la ruta, que te pintaba los el labios. multimillonario, el que te El pintaba que los te labios y el pintaba que los te labios pintaba a el la ojete. mañana. Espectacular, boludo, y así era Tremendo lugar. la Ferro de los Valles Calchaquíes, muy grosso, un delirio occipital. Hicimos un poco de bullicio y me acuerdo que la primera cata arrancamos a las 10 de la mañana En el local. con una pipa, como decía, con una pipa, de esas cosas que sacan así las ¿viste? claro. Que Las susto. probetas, Claro. las probetas de Sí, la que pipa. estaba catando faso, boludo. Para extraer de la barrica. Esa el para vino, extraer sí, en pipa. la barrica, Ok, a la ok. mañana. Y abren, viste que la tienen con el dedo así, sacan el dedo y cae. Claro. Sí, sí. 10 AM. Primer buche de Torrontés, no sé qué, así medio caldito. Ya. A las 3 de la tarde, boludo. Me Le gusta pegaba, desayunar le pegaba España, a mi los tía. bodegueros. Éramos Sí. unos Yo estuve cachivaches. en lo de Roca y a las Sí, 8 de la totalmente, mañana nos invitó totalmente. jugo de naranja, torta frita y espumante. 8 de la mañana. antes Bueno, de pero el salir a- espumante es una cosa, es una moda mundial. Nosotros con Romina cuando vamos ¿A quién no le gusta el espumante a la mañana? a mí me encantó. A mí Yo lo también. tomé con mi esposa cuando fuimos el primer viaje, hace 24 años. Fuimos el primer viaje y habíamos hasta una moneda, el primer viaje de novios, y fuimos al Sofitel de Arpoador, de Río de Janeiro, el que cuando termina Copacabana y da la Sí, vuelta sí, para sí. Ipanema. Y había Betlicós, ¿viste? Ah, muy Y, bien. y entonces los viejos chetos, los Desayunado. mejores vestidos y las parejas más lindas de gente grande, hacían toda la vuelta, papá, y se servían una copa de francés. Claro. Y yo le digo, y mi Romina me miraba como diciendo, le damos. Mirame este Bloody Mary. No, claro, por eso. Y Romina me miraba como diciendo, le damos, ¿no? Ya estuve. No, por supuesto que le damos, más vale. Y aterricemos la botella de una. Y nos fuimos con un pedo fantasmagórico. Y desde ahí siempre que hay espumantes buenos Claro, en los. bueno. Bueno, en y los eso buffets. es la costumbre de Mendoza. En el desayuno en Mendoza, Sí. en los buenos hoteles. En hay el de espumante, Vila, hay Sí, espumante. a mí me gusta mucho el Bloody Mary. A mí para también, me desayunar, encanta, los me días, encanta. me puede. Gasto mucho dinero en B8 y en Campbell, Claro, que lo me encanta. lo Claro, compras en el, B8 es en lo el ideal, barrio lo chino. ideal, lo ideal. Lo vende Tina Co. Claro. Carísimo, ¿no? Se Carísimo, aprovechan, el se B8 aprovechan, es carísimo. se aprovechan violentamente. Y el Campbell Sale también, más pero que el motor. sale, sí, totalmente. Sale el de litro, sale 14.000 mangos. Claro, yo he hecho con Pampa Gourmet, estaba bien. El Papa Gourmet está bien. Muy bien. Te voy a decir uno que saqué de la galera muy bien. Con el salsati puré, Claro, Bien. lo tenés que mixear con por ahí hielo. Bueno, Con pero hielo. lo podés no es pasar cualquier por un chino. tomate. Lo pasás eso. por un chile. No, es un tomate que está bien, 7 puntos, pero Está bien. levantás la concentración con un poquito de azúcar y un poco de ajinomoto y enseguida aparece. Claro. Y enseguida aparece. Yo soy fanático del Bloody Mary Yo enfermo, también mal. mal es mi
Mi bebida trago preferida. preferido. A mí Me también, encanta mi el trago Bloody Mary, preferido. me encanta. Mi trago En preferido. Puerto- Bloody Mary De es- hecho, a veces lo tomo a la noche. Yo también, yo lo tomo antes de comer, como una breboca. Me encanta. En todos los bares que hay que lo hacen bien, hay un bar nuevo para comer. A ver. No sé si lo conocen. Dorrego al fondo. Cuando termina Dorrego y te chocas con la vía del tren, Para allá. Sí. digamos. para allá, sí. Dorrego hasta que te chocas con Sí, la vía, sí. está el puente para ir a la Cabildo. Totalmente. Sarizaguardia. Canchina, Y como ahí- una cantina ahí Bloody china. Mary. Tienen 4 tragos, entre ellos el Bloody Mary. Voy a ir. Muy bueno. A No, la pero Sari, aparte voy a la Sari. hace Me unos gusta, nems. me Te gusta el juro que era dato, para comer hoy, boludo. Te lo Me juro gusta que era el para dato. pegarlo ahí. Pasa que yo después tengo que ir a la radio. Pero era para que nos la peguemos ahí. Unos nems. Sí. Todo a lo bestia es un poco de vietnamita, un poco de china, cantonesa Bien. y coreana. Muy bien. Muy bien hecho, pero está siempre lleno, bastante mucha servilleta de papel, no sé, medio Está servicio bien, medio raro, perfecto. Como debe ser. oscuro, Sí, sí. pero cocina muy bien, boludo. Un ramen Y de la solo de noche. un ramen de la ¿De zamputa. noche o de día también? De noche, yo fui de noche y creo que es de noche solamente. Un ramen de la zamputa, muy lleno, Porque este mucho Bloody Mary es pendejo, típico de- mucho cheto, mucho moderno de Palermo, Claro, mucho claro. bigote, mucha cosa rara, Sí. pero cocina muy bien. Mirá qué interesante. Muy Y interesante, la carta muy muy interesante. loca, boludo. ¿Sabés juro que la Muy pincharía ahora? interesante. La voy a pinchar. Dale, A pinchala. ver, espera. Vos sabés que en Puerto Rico yo fui a un hotel donde en el desayuno directamente te daban lo que ellos llamaban el abreojos, Claro. que es un Bloody Mary para que la resaca. Sí, mucho. Y Para en New York, resaca. en New York tomaba el Bloody Oyster Shot, que es un shot de Bloody Mary con una ostra. Con la ostra. También En te México levanta, en te México relevanta. se llama te relevanta. clamato. Ah, ok. Lo venden ya hecho. Es el jugo del clam, de la almeja. La almeja. Es el jugo con jugo de almeja. Qué rico. Es exquisito. Y viene ya preparado en bidones también. Sí. Como el jugo de Bueno, tomate. esto en Central El clamato. Station, en New York. Sí, me voy a hacer traer, boludo, ahora que se trae fácil eso. Está muy bien eso. Clamato, un poquito de. Ellos le ponen salsa magi, que le dicen, ¿viste? La salsa oscura de ellos, de los mexicanos. Sí, sí. Que es como un Worcester, pero con un poco más de gusto a carne. Como una salsa inglesa con un poco de gusto. También escarchan con tajín, Claro. ¿viste? Y le ponen, michelada me gusta birra. también, Bueno, sí, la claro. michelada se hace con clamato. Ah, me ¿Qué encanta. hago Me yo? encanta la ¿Qué hago yo? michelada, Me me abro encanta. una latita de, no sé, de machas o de almeja o de navaja, lo que tenga. Muy Y bien. ese jugo Ok. Se lo echás. lo echo adentro del bidoncito de litro y me armo un clamato casero. Vos sabés, ¿eh? Pero soy muy fanático Vos de los tragos sabés. con tomate. Yo Muy tomo fanático. nota, yo tomo nota. Sí. Esto Es lo que- veo después, ¿no? Tomate y chile, yo le pongo mucho picante, Claro. le doblo el tabasco y le saco un poquito de salsa inglesa porque Sí, me lo te pone invade. medio negro Claro. y me Me invade encanta. mucho, es muy invasiva la Me salsa encanta. inglesa. Y el apio no puede faltar, No, y la sal de apio. la también. sal de apio. El apio es fundamental, ¿no? Para Sí, los aparte tragos me que lo como. estamos hablando. Bueno, Si no lo de tenés Mary, apio, yo cuando le olvidate, ponen olvidate. pepino, todo No, bien, pepino no probé nunca. pero hace ¿Eh? las veces de, ¿Qué? pero tiene que estar la rama de apio. Un pepino cortado así al 10, Ah, no. viste, Sí, con bueno, cáscara, está bien, sí. hace las veces Pensás de... que hay un gin con pepino, Sí, ¿no? a mí me gusta en esta cantina china porque le ponen uno como una pequeña gilda mal hecha, una gilda, Sí. ¿viste? Algo, un pedazo de Una gilda picle. muerta. Sí, un pedazo, un dedo de gilda. No, es Y una Pepino el gilda payaso. es un pincho de que hacen los españoles. Ah, el pimiento. Una gilda, Ok. claro, no, bueno, no hay Es el piparra. más famoso de los... Sé dónde venden las piparras. Ok. En donde Sabe tenemos, todo. nosotros tenemos el PNT nuestro, que es en Milano. Ahora hace una semana que no le entra, me llama, Ah, ella mirá, me llama sí. después. No viene el que vos me dijiste, el de los ajíes, el de las piparras. Claro. Vino un tipo y le dejó cuatro frascos. Ah, Marca culo, no sé cómo llaman, pero piparras auténticas, españolas, sí, sí. picantes, divinas. Qué rico. Divinas. Me llevé 2. 4 frascos. Sí, me llevé 2. Después se ve que uno compró uno y el que quedaba me lo llevé yo también. O sea que. Y le pido uno al Todo bien. compañero. Entonces, O sea, no. 2 frascos lo tenés vos. Sí, no, ya me los comí. Y le dije a ella, cuando venga, decirle que Mariano Yudica lo compra y se lo hace el chivo, todo en el stream y en la tele. Y el tipo no apareció más con ese producto. ¿Viste? Le trae espárragos, Claro. le trae tomatillos verdes, no sé, le trajo cosas locas, pero no le trajo más los... ¿Está caliente todavía? Mm. Mazo. ¿Qué estamos ¿Y esta tiene yanduja? No, tiene pepperoni Pepperoni. también. medio- Muy buena, ¿eh? Muy picante. Esta es la auténtica de pepperoni americana. Esta es la pepperoni y esa tiene un pepperoni hecho como. A mí me gustaría que pruebes la endulzado. picante, la picante. Muy buena, pero esta...
Esto es americano, normal. Claro, eso es La receta americana eso es tiene un América, 30% de América. semolín, por ejemplo, un detalle de la masa que es clave. ¿Vos usás y semolín? que lo diferencia, sí, de esta tiene. ¿Esta es la receta original? Sí. ¿Cómo es? ¿La podemos dar? Sí, tiene 30% de semolín en su composición, Ah. un 60% de hidratación más o menos, y Claro. nada, tiene 48 horas de leudado en frío. ¿Viste? Haces la masa, haces los bollos, lo mandás a la heladera 2 días y poca levadura. Ese es lo que está pasando con las pizzas. Con las ahora napolitanas también. En todas. Sí, las es pizzas, verdad. que está buenísimo porque Se la levadura descubrió- es un producto químico que no te mata, pero te cae mal. Sí. Está muchas horas madurando y fermentando y todo eso te pasa dentro tuyo. Yo puedo hacer una pizza ahora y en 5 horas te la doy de comer, pero te cae pesada, ¿viste? Que siempre, fui a Italia, cada Tano se come una pizza sola entera. Yo lo Pero dije una vez. tiene muy poca Entonces, levadura, hasta el pH está calculado para que lo digieras de una manera que te clavas la pizza y te vas a bailar. O sea, no es tan a lo bestia como Que se está parece. neutro el pH. No, la masa, aparte que... Tano agarra la harina, le pone el agua, le tira... No es pedo, no, la pizza Ahí está, napolitana verifiquemos eso. es muy básica Hay porque que tiene dejarla. 4 ingredientes, tiene harina, tiene agua, levadura, no tiene ni masa madre, ni Eso un carajo. todo es sanata. Sí, no hace falta. Para la napolitana, que es una Ah. denominación de origen. Claro. Sí tiene 500 grados y mucha hidratación, entonces la pizza Es un pegote, loco, cuando la en ponen en la 90 pala. segundos, claro, tiene mucha agua y se cocina rápidamente, entonces no se seca, porque tiene mucha agua y porque está muy rápido, y te queda esa cosa que a mí me gusta, que al argentino le costó, porque el argentino siempre Le la cu- y pizza le sigue costando, ¿eh? no tiene piso, no es buena. Yo decía eso. verdad, es verdad. Yo Pum, también. no tiene Yo piso, no también, es buena. yo Ahora también. hago como una bola de fraile y me la como y me parece sexy, me gusta. Totalmente. ¿Entendés? Como que esté cocida y después los alveos los hacen que también comas aire. Mostralo, no comas mostralo masa. en el aire. Mostralo Bueno, ese. espero tener. Y ahí Mostralo, en la mostralo, cornisa lo estás viendo ¿Tenés directamente. un cornicho acá? Sí, acá un poquito. Sí, ahí eso está. tiene que pasar. Hay una cosa que es verdad también, que yo una vez lo dije acá, que lo hablamos. O sea, boludo, por suerte Sí, se sí, descubrió que la pizza hay que dejarla reposar, hay que dejarla fermentar. Porque Sí. si vos agarrás y directamente te haces una pizza después de amasar, es pan. O sea, si vos querés comer si querés comer una rica pizza rápido, comprala. Comprala hecha. Comprala. Exacto. En un buen Muy lugar. bien, muy y si bien. la haces en tu casa, bueno, por lo menos la amaso hoy, la como mañana, Claro. la saco 2 horas antes La de la pizza heladera, la harina que se vende que dice harina para pizza, para hacer con levadura. que ya viene preparada. Viste esas que cosas te venden ni el las paquete. probé, pero No. no me gustan. en No, no, general, no. Dani, me va. y- Harina Para fuerza, rápido, digo, para 3-0. rápido, sí. ¿Y para vos cuál es el tiempo ideal para dejar la pizza? Y por lo menos 24 horas. 24 horas. Sí, 1 gramo de levadura por kilo, que es bastante, o medio, y mejor aún. Es importante que la saquen de la heladera 1 hora y media antes de cocinarla. Para que Eso esté es relajada. importante, porque a Muy, veces la gente claro. la saca y directamente va a hacer la pizza. No, entonces Por más que la haya dejado tensa. 24 horas. No se Si relaja. no, yo estoy comprando ahora, perdón. El canje, mete un canje. No, pero en Milano es en Congreso y tenés que ir, boludo. Congreso Buena- y Triunvirato. Una Buenas pizzería. cosas No, tiene Milano. quesería de ¿Qué? delicatessen Ah, ok. con cosas importadas, cervezas importadas, tarritos importados. Ahí está. Esta es mi querida Milano. Bueno, ¿y ahí qué tienen? Todo tienen, Ah. tienen todo lo que es italiano, todo lo que es Bueno, la harina italiana es muy gallego. buena. Si compras la harina mejor italiana y la mejor diferencia charcutería, tremenda. la mejor charcutería argentina está Claro. ahí, quesos, los Acá hay buenos ventimiglia, fiambres. Cervezas quesos, buenas, buena ¿eh? charcutería, buenos quesos, muy buenas bachas con lengua, con colación de cauciles Tipo roticería. fritos, tipo claro. roticería, tiene una heladera exhibidora con bachas, con morrones, con cosas que la Claro. gente se pierde mal. Y Todas lo las mueve, aceitunas lo mueve, condimentadas, se mueve mucho queso que sería muy grosa. Le agregó las cervezas importadas y es un suceso porque tiene Duvel, Tripel, tiene las mejores cervezas del mundo. Sí, sí, Probamos muy buenas cervezas. Tiene acá. chinas, tiene japonesas, Sapporo, Asahi, el Ok. Tsingtao. Singa. Qué ricas las Singa, Sapporo, la Tikal, la que es Armenia, Claro. viste, uruguayas, no, muy buenas. Bolivianas. Bolivianas, colombianas. Cerveza La boliviana, Pilsen boludo. boliviana es buenísima. Muy buena. Muy la buena, boliviana, muy esa es la buena. que trajimos la otra vez, la Pilsen boliviana. Muy buena. Está entre las mejores del mundo. Qué dice. lástima que no traje la concha mía. No, porque. No, esas son todas las belgas. Las belgas tiene todas, la número 1, la primera, la segunda, doble destilación, triple destilación Claro. y la cuádruple destilación. La A los cuádruple. belgas no le alcanza con la lata chica. No, le gusta la belga grande. Acá hay muy buenos productos. belga Creo que lo grande, más exacto. difícil y que tenés que ser muy cuidadoso es con la harina.
La harina de Harina doble fuerza, cero, harina la triple doble- cero. la doble cero no conseguís. hay, no consigo. Hay un molino ahora que hace, Sí, ¿no? pero bueno, también tengo que cuidar el número, ¿viste? No es que puedo poner. Pero harina triple cero hay, pero tenés que elegirla muy bien, tiene que ser una harina ¿Y el de cebolín fuerza. quién te lo hace? El mismo que le compro la harina, sí. Es el Molino Cañuelas. ¿Es bueno? Bueno, Sí, buenísimo, sí. boludo. Y antes hacía una harina mejor todavía, que la descontinuaron, pero el mismo molino. La harina hay que buscar bien porque es importante, una harina de fuerza que Importantísimo. contenga... Pero el cebolín también es Sí, bueno, hay para esta cada- pizza hay cada sí. garcha. Para esta pizza sí porque te cambia la textura. Pero siempre otras que pizzas la- no llevan cebolla. Siempre que la como la tuya. ¿Y cómo estás con las franquicias? ¿Podés controlarlos? ¿Podés hacerle Es lo más difícil. una trazabilidad? ¿Lo podés Tratar, trazar lo- o se te...? Pero vos viajas bastante. Yo estoy muy encima y algunos que decididamente Digamos operaban que como el es, culo. para los que recién entran, Sí. estamos hablando de Hell's Pizza, la pizza New York Style, que decidió hacer Danilo después de hacer 2 marcas de pizza Pizza a la parrilla que sigo haciendo. Él inventó. siempre. que la pizza a la parrilla. revolucionaron la ciudad como la pizza a la parrilla en los años 90, finales de los 80, principios de los 90, con una idea que no sé, ¿de dónde sacaste? No, un amigo me explicó, me enseñó, me mostró y la invocamos. Era como un juego Era de difícil, no tenemos horno, tirar a la parrilla y Claro, después vos lo hiciste claro. industrial. O sea, Sí, le que hiciste era difícil, parecía más difícil de lo que fue, porque la argentina era muy. La napolitana no, la New York Style, las industriales no. No, la pizza tiene 1 kilo de queso. Fracasó- la pizza fracasó tiene que Pizza tener Hut, pizza, boludo. claro. Y yo entraba con una pizza muy sutil, ¿viste? Con muy poca cosa, y muy. Primero hacía los sabores clásicos. Muy fina, muy Muy finita. finita. Para la época. Pero por otro lado, para la época a era parrilla, difícil. ¿viste? Pero a a la la parrilla, eso era como, bueno, a la parrilla probamos todo. Totalmente. Entonces venía, esto no es pizza, ¿qué me importa? Vos fijate, comela, está rica. Claro. Y nada, es encantadora, la pizza a la parrilla es encantadora, para encantadora. hacerla, para comerla, Morelia, lo que te permite. Me acuerdo yo cuando, juego mucho con la cuando pizza a la salió parrilla. la cantidad de toppings que le podés poner a la Morelia pizza a la parrilla. era el lugar Es para difícil ir que te cuando comas salió. una mozzarella, porque la masa es tan sutil que permite. Y qué revolución, boludo, cuando salió Morelia. Sí, Cómo la sí. gente compró enseguida. Sí, Fue sí. instantáneo, ¿eh? Y notas Fue un mucho, boom. mucha prensa, Mucha eso prensa. me ayudó mucho. Mucha sí. prensa, la pizza a la parrilla revoluciona, Sí, me sí, acuerdo sí. perfecto. Yo arranqué en Villa Crespo con 1893. Con 1893, Y ahí sí Calabrini era, Ortiz y de golpe ¿qué? había Loyola, cola, Calabrini no Ortiz Loyola, y Loyola. sí, esa no la tengo más. ¿Esa no es más tuya? No. Esa fue el día del combate. Claro. Yo, cuando me esposaron, yo a propósito me hacía el malo. Llamó a Mariano Yudica que mande a la gente de América, ¿viste? Sí, sí. Llamen al noticiero. No, le coparon. Terrible lo que te le pasó, hicieron terrible. Bueno, ahora, por suerte la ciudad está poniendo las pilas. con Sí, eso. es verdad, es verdad. Bueno, y la pizza a la parrilla yo la amo porque sí, fue la que me cambió la vida. Vos mezclaste Y- dos y pasiones. sigo ¿Te cambió, haciendo, te cambió la vida? Sin duda. Sin duda. Pasaste de ganar 1 a ganar 100 rápidamente. Pasé de laburar como empleado para alguien ser que está millonario. buenísimo, no tengo nada, a hacer mi propio camino. Y me metió a la gastronomía, porque a mí la cocina hacía ravioles a la crema de puerros para tener sexo. Cuando venían a mi Claro, casa, claro, sí, una era lo único que sí. sabía hacer, no me ¿Te das interesaba cuenta, cocinar. Mariano? Hay que hacer ravioles. Le metías el puerro. No, pero estaba comía Y le No metía- cualquier raviol. No cualquier comía raviol. puerro, estaba Sí, repitiendo sí, el sí, puerro todo el día. repetía, aparte el Después perro te- repetía. Nada, ahora nunca la más lo de hice casa, esto. Pero la repetitiva. pizza a la parrilla me. O sea, no volviste a tener sexo. No. El sexo perdido se llama. El sexo perdido. Pará, vamos a los 90. No, pasaban cosas en Morelia. ¿Tenés ganas de ir? Sí. había sí. mucho, sí, claro. Siempre, La verdad que sí. siempre. Qué bien que lo pasamos. Sí. Bueno, hay una fiesta de los 90. Hay una fiesta mañana. ¿Que la hace el Mañana, Petty? no, Petty hace Ah. la del cielo. Ok. La semana que dentro de 20 días. Ok. El cielo en el cielo. ¿En el cielo? En el mismo Wow, lugar allá sí. adentro en, Qué loco. en Punta Carrasco adentro. Buenos Con momentos. la campana, todo. Petty y Charlie Burger. La campana. Es un suceso, venden todo. ¿no? ¿Dónde toca? Hoy paso música. ¿Dónde? En Congo, paso música para nuestro amigo Rendo. Para Javi. Sí, abro para Rendo y Pero después escuchá, ¿cómo sigue siendo? del tío. El tío. No es más de. No. De Dominga. Ah, no, eso De no. Nacho Ortiz de Rosa. Es del tío Ah, solo, creo. muy bien. Del tío. El tío- era. Vamos a decir el tío, ¿quién es? ex Niceto. Ex Niceto, fundador de este barrio. Sí, sí. Gran amigo. Cuando yo le digo a mis hijos que soy fundador de Palermo Hollywood, se ríen. Pero bueno, Es la verdad. ¿Qué va a ser? El único. Hemos salido de Niceto nadando. con González, Cuando se inundaba. con Sí, Cayano, el único. la noche anterior a la inauguración
probamos todos los platos. Y ya que estamos acá, nos quedamos hasta que inaugure. Otros probaron los platos, nosotros no. Tremendo. Nosotros estaba Charlie Becker Varela, que era el dueño Qué de gran la tipo. cocina. Un gran El mejor cocinero de cocina. de bar. No, y Estaba aparte. el irlandés. Y todo eso, la cocina oriental, él inventó muchas cosas. Hizo acá. muchas cosas muy Muy buenas bueno, para llevarlas muy a un bueno, bar. muy bueno. Claro. Que Y en el Tigre tuvo un porque gran era- lugar. sí, Gran lugar. Otero, lo sigue teniendo, Otero anda muy bien. Y tiene en la costa también ahora Otero. Sí. En Mar del Plata estaba la princesa del Narigón Tapia, Nariche querido, que nos mira, se estaría mirando ahora y manda un mensaje, me muero. Vive en Ibiza, es el capo de Ibiza, de todo lo que es la movida argentina en Ibiza, el número uno, el Narigón Tapia, dueño de la princesa, el bar histórico, bar surfer, donde venían los surfers de todo el mundo y venían ahí, y él daba de comer muy bien en un reducto muy chiquito. Tenía una carta Thai Qué lindo. zarpada con un cocinero, un pendejo que era un crack. Te estoy dando Sí. los 90, no, 95 creo que abrió, 94. Y llegó hasta los 2000 y pico. Todo pasaba en la calle, en Hipólito Yrigoyen, cerca ahí Claro. ¿cómo se llama? Del cementerio. Sí. Del otro lado estaba Alem, que explotaba, y él estaba de este lado, de Bernardo de Irigoyen. Toda Del la lado del gente en la cementerio. calle. Vendían 170 cajones de cerveza por noche. Lunes, martes, Explotaba. miércoles, Se los bebía. fines de semana 300 cajones. Sí. No, chicos. Era todo el mundo con su botella de litro en la mano. Era un delirio. Horrible, dice. Tuvo una mala experiencia ahí. No, Puede no, pasar. sale eso, Puede escuchá. pasar. Por supuesto. Me corre. Ahí Lo digo, dice- horrible. uno dice Danilo. Te pido Danilo disculpas. es Danilo es crack. crack, ahí dice. El mismo que dice la pizza horrible. Danilo es crack. Ah, el mismo. Es el mismo. Bueno, dale. Pero vos te quieres. Lo Te importante quiere más en tu es como otra- sos como persona. Yo lo primero que vi fue lo horrible. Es auto-hater. Es espectacular, escuchá. Es un hater raro. No será mi vieja, ¿no? No. Y vamos a Morelia, vamos a los 90. Pasaban muchas cosas en Morelia. Estaba muy de moda. ¿Por qué? Porque es ligero, rápido, te servías, comían con la mano. Y aparte no te Después jodía nadie, venían te iban a figuras que bailar. nadie, nunca Figuras, fotógrafo, políticos, nunca todos nada. se cosían habas, boludo. Sí, Era sí. grosso Morelia. Sí. Había mesas de top. Fue antes que topísimo. Grapa. Claro, Grapa fue ya 2000. Grapa vino a No existía con la Cucho- previa. Cucho Era Fase. socio mío en Morelia. Claro, No claro. existía la previa y la previa era de Morelia. La previa era Qué divertido, Morelia, sí, sí, la pizza con champagne, boludo. De los 90. La pizza a la parrilla revolucionó todo. Y este es nuestro amigo Danilo. La pizza con champagne. ¿Cuánto fue de cuando vas a hacer, porque en ese momento era muy cheto que te llamen a sus casas? Sí, Morelia sí. en casa era muy Sí, top, ah, Sí, es muy verdad. top. Sigo haciendo, Ya sé, pero en ese me llaman momento. bollo. Ya sé, pero ¿cuánto fue lo máximo que pusiste en la parrilla? ¿Cantidad de gente? No, cantidad de pizza que vos dijiste, no sé, boludo, tuve que ir a Un buscar huevo, más. hice, me acuerdo la del Vilas Racquetball, que éramos dos cocinando para no sé cuánta gente, corría alrededor de una parrilla como un animal, la verdad que Y hice, la pizza a la parrilla me sale para muchísima gente. Claro, porque- Ahora llevo un equipo. No, pero pará, y vos llevabas las marcadas. llevo la masa Llevaba prehecha la- siempre. sí. Siempre toda Sí. la figura de ser prepisas. Como una galletita. Como una galletita, exactamente. Después la tiraba, Totalmente. la calentaba Muy y finito, le muy... metía un muy- caño de totalmente. fuego para que se derrita el queso. Pero hubo veces que te quedaste corto con eso que llevaste y tuviste que hacer en el momento. No, la verdad que no, porque siempre me cubro, Siempre me lleva de más. recubro, aparte teniendo un restaurante, me llevo, lo que no uso lo traigo. Sí me ha pasado de usar hasta la última y recalentar lo que sobró, que queda muy rico, ¿viste? Cuando empezás a comer así todo Por favor. y agarrar a hacer pizza con lo que fue sobrando de la mise en place, ninguna planteada, ¿viste? Tipo Que te así de quedan lo que 3 sea. champiñones, 4 tomates. Sí, se queda muy rico. Me encanta eso. Era muy me encanta. lindo cuando Danilo tenía el local en Dorrego. Que los la calle domingos, cocinaba. los En la domingos calle. cocinábamos en la calle. Yo pasé música muchas veces Sí, sí. y empezábamos tipo 12 del mediodía y terminábamos 7 de la tarde más o menos. 12 de la noche también. Bueno, Chao. ahí me- Pero ahí ya sobraba pizza. Poner de nuevo. Ahí no, que nadie a la comía. noche ya no comía más nadie. Escuchá, hablando pasamos en Morelia, todavía tenía 1893. Sí. La pizza a la parrilla era un boom. ¿Y en qué momento decís voy a hacer otro giro
gastronómico? No, honestamente me buscaron como pizzero. Yo Ah. ya estaba en Acelga, ¿viste? Estaba en la feria. Acelga es Particular. la feria de cocineros. La feria no, Acelga es Asociación. la asociación de De cocineros. estaba con Dolly, estaba con con Dolly, Donato, con Crisia, Pablo sí. Rivero, Donato. Nuestro todo- amigo Gaby Ollero. Gaby Ollero, todos ¿Qué los- acelga? Le dijeron. Exactamente, todos los grandes cocineros Y- hicieron una asociación, y esa asociación devino en una feria que llamó la Feria Masticar, Masticar, fue un y vos buen ya momento. eras Danilo Ferraz, Tremendo el de Masticar, la pizza a la parrilla. Y aparte era, era como un Tremendo. referente de la pizza y absolutamente desligado de lo italiano, ¿viste? Claro. Yo no hago pizza italiana. hago No, y pizza tampoco hacías la argentina. pizza porteña. No, Hacías no, una entonces- pizza que era... ¿Qué, Nueva York? No, a la parrilla. Era el referente de la pizza a la parrilla. Pero de Era- golpe te hacía una pizza a la parrilla era la con, gente, con, boludo, ¿entendés? con queso de cabra, No, y cacao con- 90 grados. Cacao 90, no, boludo, Ventimiglia azul Sí, que con arándano, boludo, me hiciste a mí. A vos, morcilla vivo, en la entera, radio. en la hicimos. radio hicimos en vivo. Entonces, no en la tele. como que no es que estaba ligado a lo Alimento italiano. noble la morcilla. O sea, Sí, total, Muy bien. me Hermoso, encanta, que no, me total. encanta. cambiaste el gusto Qué buena a amiga la la gente. morcilla. diferente Totalmente. Diría Francis Batman. Sí. Que se hagan amigas la morcilla y la papa. Y la papa. El matrimonio. Dice siempre que la papa. Las la hace papa be- que- las hace bueno, la papa y la besarse. morcilla van como O trompadas. sea, no, pero la morcilla y la fruta. Me encanta, sí, La sí. morcilla y la fruta. Totalmente, Boludo, totalmente. pará. La pera y la pero morcilla. morcilla, La pera y la morcilla el árbol- hacen el amor. Es el matrimonio, fruta no- es el verdadero matrimonio. Morcilla, Es el verdadero matrimonio. El matrimonio, pero pará. A mí me gusta mucho convencer de esos casamientos a gente media corta, ¿viste? Es que no hay nada más Me lindo que la encanta. gente Es coma lo que se le buenísimo. Como eso. yo. Estoy de acuerdo Me con encanta, eso. boludo, Sí. que te digan, Como yo. Wow, Sí, pero sí. bueno, ¿Cómo viste? se te ocurrió El- esto? no, Tu que abuela te daba melón El con que jamón. solo come milanesa con puré. El que solo come milanesa con puré. Claro. ¿Qué no puede faltar en el 24 y el 31? Cerdo con fruta, Bien. por donde se te ocurra. Yo te- pará, yo a mí te- me gusta Vitel Toné. Bueno, sí. Dame 5 Vitel Toné, infaltables. lengua, ensalada rusa. Sí. Y en mi casa era la ensalada de fruta con el escabio. ¿viste? Pinchada, sí, Con pinchada. otro día que Sí, no, sí, sí, sí. tenía burbujitas. Sí, estaba fermentada la frutilla. ¿Qué no puede faltar en la fiesta de fin de año tuyo? Que no puede faltar que vos decís, estoy en el culo del mundo, solo con mi esposa, y quiero recordar, busco cualquier cosa para tener esto en la mesa. Para mí, te digo, como plato, Vitel Toné. Me encanta el Vitel sí, Toné, a mí me también. parece buenísimo. Me encanta comerlo Cuando todo el está año. bien hecho, Sí. podría Hay comerlo lugares que todo el lo año. hacen Lo de en la Jesús, rondinera- lo de la Jesús rondinera lo es que hacían, también. pero ¿Se lo hace más? no, sí, En pienso la que sí. rondinera lo Probé hacen- sanguchito de miga, Vitel estás Toné, dice que jodiendo? es una bomba. O sea, No lo probé. No, ¿Sabes que está muy bien eso, no? comprate Yo lo aceituna probé. en tu casa, no lo vas a comprar en Está ningún muy lado, es una boludez. ¿dónde? Comprate una aceituna en tu Ah, casa. ok. No, Porque sé que lo hacen en viaje Mar de del ida, Plata. boludo. No. Está bueno, está ¿Sabes qué? Y bueno. ahora en el Ey. corazón, este social corazón. En Social Corazón. Social no vas a Corazón ver está, $1.000.000, Social pará. Corazón. Te compras un parlactal, Y me hago le los sacás los sándwiches. bordes y te lo haces vos, boludo. Zapallito relleno. Te volvés loco, man, con el Ok. sándwich de Vitel. Uy, boludo. Ojo, vos porque cocinas, pero hacer el Vitel Toné No, muy yo bueno. cocino. No, ustedes dos. Pará, ¿Cómo ustedes que dos. cocinar? Pará, No, te pero compras no es fácil. Vitel en una roti. Dolindo Está bien. Vitel. Está bien, sí. No, pero el otro día hice lengua a la vinagreta en casa que no había hecho nunca. Igual. Yo hago una vez por semana. Vos me hiciste, Muchachos. me hiciste probar a mí. Tengo que seguir los procesos. Le Willy pones no un comía, poquito más Willy de no bronca. comía despojo. Willy no come despojo. No come. No come mondongo, no come hígado, no come lengua. Le digo, boludo, Error. pero nosotros nosotros comemos basura desde que somos chiquitos. Yo digo En que soy todos los vegano porque restaurantes- como anticucho de corazón. Claro, o sea, por eso eso, es mi sí. aporte al veganismo Por eso, y al amor a la vaca. nosotros me la comemos como entera. basura, todo el tiempo. Todas las entradas habidas y por haber, lo más asqueroso que hay, todo. Digo, ¿cómo no vas a comer lengua, boludo? Tenés 55 Claro. años, Willy, le digo, concha la lora. ¿Y al Y bueno, yo voy corazón a- no comiste? Yo hago una vez por semana. Es genial. ¿Viste? Sí, Hablamos genial, en casa. fantástico. No, mis hijos me cagan a tomar. Si no hay un Podés tupper con comer, lengua, podés Y jugar lo bueno que Claro, ahora claro. el sushi la ha descubierto a la ¿Vos viste lo que es ahora? Las hojitas de hinojo. sí, ¿viste? claro, Hacen semilla de todo. hinojo, yo también. encanta, sí, yo me le pongo encanta. siempre semilla de hinojo. Me Ahora encanta. la usan como tataki, la usan como Totalmente, sí. Ah, Sí, la sí. hierven la lengua, lente, un poco, claro. la pasan Hay un una poquito. receta de Dolly tremenda con lengua que yo la probé en Sucre, que no me acuerdo de nada más que esto que te cuento, pero que es otra lengua, es otra cosa con una receta bastante Sí. compleja, está en el libro de ella. La La lengua bien tratada La voy es a una de buscar las y te la cosas mando. Claro, maravillosas, maravillosas. O sea, le pasa que hay gente que le lengua, impresiona. vitel, matambre. El matambre, suponete que te lo transo porque como durante todo el año. Mi Zapallito. mujer hace muy buen matambre. Zapallito muy buen relleno a la matambre. siciliana, Sí. que con el relleno de zapallito, ajo, perejil,
Pan rallado, queso rallado. está bueno. Natsiner. Me y encanta. huevo. En sándwich. Unos huevos, a la siciliana. En sándwich. Y te lo dejás que se deshidrate y que queden. Yo te quedan unas... con lengua yo quería hacer una causa porteña. Ah, Una causa totalmente. con lengua ¡Oh, qué buena! Ese plato lo idea, tengo. ¡Qué buena idea, boludo! Porque la lengua con puré es bro. todo. Garpa. Uy, hecho en forma de causa porteña. muy La buena. la mejor causa de Buenos Aires en este momento. La que le hicieron a Coppola, la que- que le hizo, la que le hizo Bernasconi. a todos. Usted, Diamante y Gerace. Creo que Estaba estábamos el todos en expediente, ese estábamos expediente. todos, sí. Jarrón y cuenta Era nueva. mula, decía que era mula de Coppola. Ja. Coppola. Danilo Ferraz, el Era modelo. mula. ¿Puedo decir algo? Alias Laporte. ponía. ¿Puedo decir algo? Sí, Willy. Jarrón y cuenta Ya lo nueva. dijiste, estás saliendo al aire. Totalmente. Bueno, pero no se escuchó. Yo no lo había escuchado. Yo sí. Yo soy humorista. Bueno, No se escuchá. van a pelear justo. Era No, muy no. difícil el jarrón para sacar las cosas del jarrón. Sacar la mano, boludo. Ahí va corriendo con... No sé Menos mal cómo que no hacían, estaba en la, no sé en cómo la hacían. alcancía. Que dura 2 días. Menos mal que no estaba en la alcancía. Era como una alcancía. ¿Para qué te entraba? Qué época, ¿no? Escuchá, Ahí Guille venía a la pizzería y 2 más 2, 4 armaron cualquiera. Entonces sí que yo viajaba a Europa con... Yo voy a confesar algo ahora acá. Lo voy a confesar Empieza, acá. Couto. Danilo me regaló un traje, un saco, un muy lindo saco ¿Que adentro de estaba cuando, cargado? ¿Estaba cargado? de cuando, de cuando él era más gordito y me lo regaló a mí, que me va a ver perfecto. Pero tiene los cosidos. Los bolsillos cosidos, como cosidos enseñaba tiene, al Guillote. estilo Coppola. O sea, tiene los bolsillos Como te enseñaba la cosidos. mafia. Estaba ¿sí? Diamante y Gerace estaban dando vueltas. Boludo, en serio. El otro día me iba a meter la mano y dije, uy, no, está cosido. No, vos sin vergüenza. Grande dijiste, a Dani, ver. Luna Magalí González. Luna Magalí Esa es mi González. chica, mi mujer. Toda la familia viendo. A ver, ¿qué pasa? Está muy lindo. Estamos haciendo Mi un programa mujer muy está lindo. con nuestra nena, tengo una nena de 6 meses. Sí, sí, te vi. Qué hermoso, boludo. Fiona. ¿Cómo te hallás? ¿Yo? Sí, Chocho, o sea. Tengo un hijo de 17 ya lo conozco. y estuve 17 años viéndolo crecer y ahora de golpe una mujercita de 6 meses. Tengo más tiempo, más paciencia. Las mujeres son lo máximo. Fua. Son re Sí, inteligentes. ¿no? Yo o sea, no soy padre. el varón es un pelotudo. Yo, si fuera padre, me Yo tengo gustaría 2 y 2. Las mujeres son un rayo. Por eso, esta me va. Las mujeres hablan antes. Las mujeres son de, Aparte estoy son de remando, papá. remando para tener que cuidar. Las mujeres son de papá. Las mujeres quieren con papá. Las mujeres son lo más. ¡Chicas! Les puedo hacer una pregunta a ustedes, Sí. dos que son padres de mujeres. Sí. Y después sufren cuando, ¿viste? Cuando ya la mujer ya... Tiene 6 meses. No, qué sé yo. no. Mi hijo tiene Pero 17 vos, pero y no, sufre te el conozco a otro. vos, y vos ya debes estar preocupándote. No. Ojalá llegue a los 15 de ella, boludo. Esa es mi preocupación. Siempre jugué con eso. Mi padre lo dejaba al libre albedrío de mis hermanos mayores, con mi hermana estaba muy buena. ¿Ah, sí? Sí, y parábamos en. No digas estaba. Sí, bueno, tiene 60 años, ¿no? Pero era una bomba atómica, los 80 era tremenda. Y era muy brava, muy pícara. Muy buen gusto para vestirse, buen gusto para la música. Con hermanos como ustedes. Buen gusto para la música. Era carrera tipo Carolina de Mona, una morocha argentina muy, muy hermosa. Mallas enterizas metidas en el orto que no se usaba, era muy cheto eso. Y mi viejo, ¿sabes que mi viejo no la marcaba? Mi viejo Tano siciliano no la marcaba de cerca. Mis hermanos dejaba. sí. No, la dejaba hacer. Pero Y también medio contaba que le con ustedes. gustaba a ¿o mi no? viejo. No, pero a mi viejo le gustaba que el charm que desplegaba mi hermana, porque mi mamá era así. Claro. Mi mamá era una turca muy hermosa que mi viejo estaba embelesado y a donde iba mi mamá era el centro de la fiesta. Lo que pasa es que mi vieja, bueno, después una señora, ¿viste? Entonces todo eso que tenía mi vieja, mi hermana lo replicaba. Mira, me parecía mi hermana, boludo, los pasillos de las carpas hacían en Pinamar. Claro. ¿Y vos no eras ¿Viste? hermano celoso? No, yo era más chico, me chupaba un huevo. No, no, pero mis hermanos más grandes que eran facheros, tenían mina y curtían el mismo grupo. La cenaba. Los amigos, y porque los amigos se le iban al rumbo mal, y mi hermana era pícara, curdele. ¿A quién salió? Ustedes tomaban, ¿no? ¿Viste? Mi viejo le decía, no la paren, si quieren tomar un champán, porque ustedes pueden Déjenla, tomar, claro. déjenla, ¿viste? Y mi hermana en Pinamar se hacía muy la canchera, cosa que acá la tenían más corta. ¿Viste? Después que falleció mi hermano más grande, cuando vinimos a verano ya cada uno salió para donde pudo. Y mi hermana. ¿Y algún amigo no, tuyo mi hermana agarró a tu levantó. hermana? Mi hermana levantó la cincha, ajustó un poco el yovaca, se casó joven con mi cuñado que lo amo con todo mi corazón, con un tipo del ejército argentino. Uy, Ah. ya estaba ahí. Jefe de comandos del ejército argentino. Ok. O sea, no le podía decir nada porque te quedaba trompada. No, un tipo encantador, divino, que hoy tienen 6 hijos. Es mi cuñado, el preferido, es un monstruo, es un crack. 6 hijos.
No, mi otro cuñado también es preferido, no le voy a decir nada porque el hermano de Romina también es un encanto. Pero pero Julio de repente era un tipo de la milicia y venía y tocaba canciones de los Beatles. Claro, Y mi hijo decía, este es raro, que escribió el libro de la Milico no es tablada. Milico. Estuvo en la tablada Ok. y escribió el libro de la tablada, lo escribió él. Entonces era un milico muy porongudo, malo, muy Sí, bravo, sí, sí, pero sí. adentro de una cáscara. ¿Viste las películas? Del tipo que es así y de repente le toca a una hija y saca, y te corta siempre, Claro. ese es Ok. mi cuñado. Encantado, una persona hermosa, hincha de fútbol, muy divino, que la ama mi hermana y está muy bien. Pero no sé por qué vine a lo de mi hermana, por qué llegué a eso. De los cuidas estábamos hablando. Entonces, a mí me pasó, yo pensé que iba a ser así muy cuida, hasta que una vez Franchella me contó una anécdota de una hija que estaba esperando al novio y él le decía, ¿a qué hora vienes, hijo de puta? Ahora lo voy a agarrar yo. Y ella siempre, terror a que el novio vea a su padre, terror, y estaba maquillando, cantando con una copa de vino y se maquillaba y cantaba, ¿no? Porque la iba a pasar a buscar al gavilán. Claro. Y él, indignado, que venía el chabón a buscarla, indignado. Este hijo de puta le pasaba por al lado, que le quería arruinar la noche. O sea, se la quería arruinar de antes de salir. Inconscientemente la quería que era un hijo de puta, que va a tener que primero va a tener que entrar a saludarme y no sé qué. Claro, que es duro todo. Y a las 2 horas, Mi suegro es más y chico a las que 2 yo. horas la ve Tu suegro es más chico que yo. llorando frente al espejo, sacándose el maquillaje porque el chabón la había dejado plantada porque no quería encontrarse con él, con el Ah. papá. Entonces a partir de esa anécdota, lo juro por mis 4 hijos, trato de contar hasta 10.000, salvo que Claro, hagan bien. cosas muy y se los digo con mucho tacto Bueno, porque pero no tus lo quiero hijas ya ofender, por no viven ejemplo. con vos, ya no viven con vos. No viven conmigo. Valentina tiene 31, van a dar 30, Ah. 32 y 31. Claro, ya El 32 cumple Valentina ahora. Y son 31 y 30. profesionales en lo suyo. No, son top, en lo que hacen son top. Pero, por ejemplo, la primera vez que Valentina trajo un novio oficial, Ah, el tipo primero no trajo nada en la mano. bueno, muy mal hecho. No me gustó que ella no se lo haya marcado, ¿entendés? Sí, llegó un vinito. A lo mejor lo hace a propósito, para revelarse, Claro. cosa que me parece bien, pero lo deja mal parado al chabón, ¿me entendés? Claro. Si ella se quiere revelar. Es verdad. O sea, vos le dijiste a tu novio que no le dije nada, peor, porque ni siquiera se le ocurrió a él. ¿Me explico? Claro, claro. Si Y ella ella no dijo, lo cubrió no ni un llevemos poquito. nada, que ya la No valió lo cubrió orto. ni un poquito, No. digamos. Entonces, No, yo le dije. vino ¿viste? y era el cumpleaños de mi hijo. No, pará, era el cumpleaños de mi hijo mayor y yo estaba frente a los fuegos, atrás mío, por ejemplo, los fuegos están en las cámaras. Lo que pasa es que a vos te tienen como Esta es la un mesa. padre muy proveedor. Acá están todas las sillas. No, pero la gente que suegro era un pero encantador. de este lado. Yo quiero ser tu yerno. Yo soy el Claro. suegro número 1. Claro, yo Soy tu un gran hijo. Suegro, gran suegro. De este lado, banquetas largas. Del otro lado, sillas. Movible todo. La cabecera. Y de este lado, que está el paredón del quincho, con una barra de madera que da al parque, que ahí lo usamos de barra cuando estás del parque, servimos los tragos en esta acá, Ah. porque del otro lado estás en el parque. ¿Me explico? Del otro lado hay Entonces, acá tenés banquetas pared. también. O sea que si vos te metes en el lado de las banquetas, Estás ahí. morís ahí. ¿A dónde fue el chabón? ¿Al sentarse el chabón? Ahí. Ahí. No es que me vino, lo ayudo, Mariano quiere que lo ayude. Claro. Yo solo con la parrilla, con cumpleaños, Ah, 50 personas, 60 en el quincho de mi casa. ¿Y dónde está ese chabón hoy? No, Ya fue, está de novio, ya ahora está de fue. novio hace 4 años con un pibe encantador, un surfer encantador. Y el pibe así, primero no había traído nada. Y después el no ponerse a las órdenes del Claro, dueño de casa. Al margen que Está soy mal. al margen que soy Exactamente. si él me pregunta qué necesitas, ¿yo qué le voy a decir, Valentina? Nada. No ibas a decir nada. ¿Yo qué le voy a contestar? Pero tenía que Nada. preguntarlo. ¿Viste? Tenía que No, pero no preguntarlo. es porque me hable. Vos te tenés que poner a las órdenes del dueño de casa. Seas el novio o seas amigo de tu hijo, de un hijo. Sí. ¿Lo ayudo? Entras a una casa ajena. ¿Lo ayudo? Claro. Primero vení con la mano con algo. Ah, Lo que sea. Un Pizza. vino de mierda, un Fútbol, vino pizza, caro, todo. pizza. Bueno, no importa, lo que sea. Algo. El novio. Y después el otro, bueno, Bernarda la volvió loca en Canarias. Pusieron un restaurante, la cagó. Se quedó con plata. Lo vi venir cuando lo vi, vino para acá Era a presentármelo. No, gitano. ¿Vos te dabas cuenta de Gitano, eso? ¿Te das gitano, ni cuenta de siquiera eso? gitano, era canario, bien canario Sí, africano, sí. viste, bien picante, muy gitano, como le gusta a Bernarda, viste, a mi hija le gustan así. Sí, picante. Y
Cuando vino, yo el chabón me hablaba por teléfono y hablaba con cosas, era, viste, divino, me lo veía muy... Voy a Europa, vamos toda la familia para allá, nos lo presenta el hermano un cocinero Michelin, una bestia. Bernarda también en la cocina con el hermano, él en el salón. El hermano del pibe. Sí, un gran vendedor, un gran El pibe. gran gerente de salón, sí, un monstruo. Pero lo vi inquieto, ¿viste? Yo soy Mariano Yudica también, yo llegué acá Tampoco- por pícaro, no por ser hijo Tampoco de la nadie. pavada. No por ser hijo de nadie. Uno tiene una picardía, vive en una de las ciudades más picantes del mundo, Sí. ¿viste? Voy a Barcelona, ¿qué me hace Barcelona? Claro. Que me tajen a mí, no que yo tengo que ver cómo es Barcelona. Yo soy de Buenos Aires y del Canurbano. Entonces lo veo en el accionar, la trataba muy bien, todo, pero él. No le creíste nada. 2 metros del piso. No, muy bravo. Gastronómico, bravo. Sí que la gorda va al frente, todo, pero viste, hay que seguir un ritmo de esto. La puede llegar a hacer doler un día esto, Claro. ¿viste? Porque Y así fue. y así fue. Pero ya habían invertido en el restaurante, que era un suceso. Estuvieron en Expo Madrid. ¿Fue bien el Le restaurante? había ¿Fue ido bien? muy bien. Los dos restaurantes fue muy bien. Salitre en Barcelona y el otro Lindo nombre Salitre, ¿eh? y el otro Me en, gusta. en- No es fácil, aparte. no. sé. Y lo colocaron, y lo colocaron ahí en una escena muy complicada, el de Canarias, y el chabón le hace una trastada, no sé qué, y se le queda con una guita. ¿Y quién tenía yo? Yo tengo amigos delincuentes en todo el mundo. ¿Qué va a ser? La historia de mi vida. A mí la tele me salvó, no, porque me hizo tener una vida acomodada económicamente. A mí la tele me salvó. Te sacó de, Sí, de un ambiente. Me puso tan expuesto que yo nunca más pude volver a ser Mariano. Me gusta lo que cuenta. Marianito de Palomar, nunca más. Y bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Estoy Exacto. seguro que fue por eso, ¿eh? Antes de que por colmarme Claro. mi satisfacción profesional, primero fue por eso. Para Y decirme. bueno, ¿y qué pasó con el tranquilito. Rengo este? Y, bueno, y justo tengo un amigo que es muy poronga en Canarias. Y entonces Bernarda, déjame hablarle, no quiero que le digas nada, no quiero que le digas nada. Y lo llamé y le dije, vas a tener que caminar con mucho cuidado por esa ciudad. Claro. En esta ciudad ahí me cambió el tono por primera vez, se me hizo el loco. Porque si él me decía, son cosas del amor, pueden pasar, él me hizo un quiero retruco. Claro, acá yo me la banco. Cayeron al restaurante. El hermano, él, el bachero, el que estacionaba los autos, todo. Bueno, Damos una vuelta de pelota. Exactamente. En definitiva, No caminó más. Ahora nada No me da más caminó más. placer El Rengo Canario. que ver Iba en cómo- carrito. Iba en Llegó con la voz de carrito. Canario. Nada me da más placer que ver cómo tratan a mi hija bien, Claro. cómo la aman y cómo ella está contenta con el chabón que trae. Me da mucho placer y hace que yo me desviva por ese chabón. Claro. ¿Entendés? Que entenderlo cada vez mejor. La vi muy bien en la tele a Bernardita. Bernarda está muy bien. No, Bernarda es una mina que Como se ve tiene ahí bien. Bernarda muy está bien. muy una bien. beta a explotar buenísima porque cocina bien, Ah. cocina lo Tiene explica buena bien, personalidad, una chispa, sí, me sí. gustó, me gustó. Y es la productora general de todos los programas de Cuarzo. Aparte es la Ah, mirá, producción, no es sabía la nada. productora Había un gastronómica. día, Productora dije, gastronómica. mirá, no sabes si estaba invitado o qué, pero No, dije, la productora anda gastronómica bien. cocina cuando falta algún cocinero, va, se Ah, pone ella, ok. se maquilla y va al aire ella. O mirá sea, vos. todo lo que O sea, no inventé Cuarzo nada, se la vio. utiliza No. para cocinar Claro. en sus programas. Y las recetas, todo, la- todo. ya lo maneja. Es una Qué bestia, bien, sí, es muy una- bien, muy- muy bien. tiene una cabeza muy particular para Sí, eso. sí, no, Y no. la otra también. Pero los varones son más pelotudos. Las mujeres vuelan, boludo. Las mujeres son inteligentes, sensibles, hablan más rápido. Son superiores. Sacan Ya, reconozcámoslo. sacan elucubraciones más temprano. Miran, hacen, leen, complotan, se confabulan, se ofenden, te hacen escenas, logran todo lo que quieren rápidamente y ahí saben de sus dotes y lo aplican agarrate. después en el jardín, en el colegio con los boluditos que le van arriba, los llevan de la nariz. Hacen, y cuando se cante el orto, dicen, no, papá, por favor no me digas más nada. No le puedes pegar una pata en el orto, no le puedes pegar un sopapo, no le puedes levantar mucho la voz. Al varón le pegas una pata en el orto con una alegría Sí, sí, que sí, le sí. levantás los huevos, hasta acá se lo levantás los huevos. A la mujer no, jamás. Jamás, claro. Nunca le pude ni hacer esto. ¿Me Claro. entendés? Primero porque eran 2 lloronas y después, nada, 2 No te muñecas, da, boludo. como- No. Las veces que tuve ganas de meterle. Pero pará, y te manejaban seguro también. Olvídate, pero yo soy un padre muy estricto, con normas de imagino. educación, de aseo, de horario, de trato a la madre, contestaciones, saludo a los mayores, con sus Claro, abuelos, claro, con los claro. compañeros de colegio,
con la tira en el colegio, la directora, todo, ¿viste? Las dos, la verdad que impecables. Pero a veces te daban ganas porque eran muy rebeldes las dos mujeres. Y nunca jamás, ¿sabes las veces que te iban a pegar una patada en el orto? Y no. ¿Cómo le vas a pegar una patada en el culo a No, una mujer, no, boludo? claro. O sea, Pero aparte que te la sacaron patada en el la culo ficha. para un chabón. No, se le puede pegar una patada en el culo a una mujer. Ni cambiar nada. De contacto físico cero, pero una patada en el orto. Que a tu hijo, ¿sabes cómo se la das? Al varón. sí. ¿Sabes cómo le metes una patada en el orto? Sí, yo sé. La verdad que te salieron buenos todos. Sí, la verdad que sí. ¿No? Ese es el éxito, para mí. Eso es Para mí el importante, éxito es sí. que te digan, che, boludo, tus hijos. Valentina, boludo, qué grosa, mi hija, la productora, Claro, la porque que fundó tiene- Luzu, Valentina tiene es más su grande. profesión, No, tiene su no, Me dice que profesión. sea la primera que llegue, la última que se va, tu hija no chapea nunca, jamás. Mirá No qué sé, bueno. ¿viste? No sabía eso. No. Y Willy, que Tu hijo- humorista. Willy, que Willy, qué ¿Y Willy cómo te humorista. salió? Pero soy tu ¿Cómo amigo. te salió Willy? Pero soy tu amigo. No, tampoco son mi amigo, no son, ¿De dónde son te mis salió? socios. ¿Pero no te felicitan? No, no me felicitan. Escucha, sí, también me felicitan, Fernando, es verdad. Me felicitan mucho, bro. Últimamente cada vez más me felicitan. Porque está durmiendo muy bien. Viene muy bien dormido. Y se me a trabajar. nota, y se me nota. Y se le nota que está gracioso, afeitado. Yo vi en el Con la remera de Kiss. gimnasio. Con la remera de En Kiss. la gimnasio. lo Hace, veo. hace gimnasia. Muy bien. Musicalizo muy bien, aparte. Como Hace ese, buena chiste, mierda. como ese chiste no me hizo gracia, agarrame la chota y hace gimnasia. Pero el éxito para mí, el éxito primero es tener una casa sana, querer llegar. Sí. Si vos querés abrir la puerta esa, Sí, eso sí, es un sí, éxito. sí. Sí, claro que sí. Querer volver Sí. y que haya gente esperándote que vos quieras ver. Sí, bueno, eso pasa. ¿Cuánta Eso es un- gente no eso es quiere un volver éxito. a su casa? Y después los chicos. Cuando mi viejo se enojaba, mis hermanos eran todos abanderados, todos los mejores futbolistas, los mejores cosas. Mi hermano Eduardo que falleció tenía la banda. Boston? Tenía la banda. Yo nunca me llevé una materia, pero era muy quilombero. Todas las ovejas negras. Sí, pero académicamente muy bien. Entonces Sí. había una dicotomía grande con mi viejo ahí. Claro. Pero cuando mi viejo decía, ustedes son mi carta de presentación, eso me quedó grabado. Está bueno lo que decía. Y yo cuando quiero elogiar a alguien, el otro día le puse a Daniel Haddad, porque los 4 hijos son muy brillantes, ¿viste? Muy separados de él, ¿viste? Claro. Y le dije, son tu carta de presentación, Daniel, tu carta de presentación funciona cada vez mejor. Y al tipo lo conmoví porque mi papá a mí me lograba poner el cascabel, el hijo de puta. Necesitas tiempo. Cuando para me eso decía, sí, también. claro, No, por supuesto. Yo todavía tengo un No, camino por delante. No, es educación. ¿Sabes qué es? Claro. Quedarte Sí. pelado, que te vengan las canas, no dormir, úlcera, despertarte a la noche, decirle 500 veces, cuidate el cuerpo, cuidate la salud, no te Y el pelees. De portaaviones. la pelea, la vereda de enfrente, por Sí. favor, la cana no, el coso. Un día de libertad es lo peor que te puede. Un día que te saque la libertad es como que te corten. Contá hasta los chochos. 200. Contá hasta 200. ¿Viste? Cuídate el cuerpo, guarda lo que te metes en el cuerpo. Claro. Guarda. ¿Viste? Nada, todo lo que hace un padre que está presente, boludo. ¿Viste? Después, tenés que confiar en las herramientas que vos le pusiste al muchacho en el cinturón Eso es lo pasa. y rezar. Sí, ¿Viste? Sí. Lo bueno de decir guarda, yo creo que también es decirlo sabiendo, porque viste que, Claro. o sea, Eso hay también gente vale que, oro, Pero claro, ahora hay vale unas oro. drogas nuevas. Bueno. Mirá, yo me acuerdo que mi papá me corría a mí, pero yo ya le doblaba en la esquina. Y cuando vos doblás la esquina, tu viejo no sabe qué haces. No, ¿Me explico claro, la figura? ¿Me sí, explico? sí. Yo, a mis hijas más grandes, las 2 primeras, yo por más que iban adelante corriendo fuerte, tratando de escaparse, yo iba viendo qué humo tiraban, qué cosa, qué descarte. Ahora, a los padres de nuestra generación, los pendejos nuevos, le doblaron la esquina de vuelta. Sí, sí. Hay muchas cosas sintéticas, muchas cosas fuertes Sí, que yo no sí, probé, que yo no sí. sé qué es, que sí, hace una mucho mierda. daño, Sí. mucho daño, que hace que las chicas salgan corriendo por las calles en pelota, se tiren por los balcones. Claro. Realmente me preocupa mucho. Me encanta que mis hijas estén con chicos que son sanos y más previsibles Sí. en la diversión. Es mucho más Son sano más igual que previsibles los la chicos de hoy diversión. día, los No, chicos ni en jóvenes. pedo, Yo boludo. no Los sé, chicos jóvenes, me parece. algunos No, pero- Cuando se meten en esa, boludo. Sí. ¿Viste? Aparte Porque que está en muy dos minutos- entusiasta- Todo el como school dicen, está mal visto. en 2 minutos dobló En 2 también. minutos dobló. No, Por ahí minutos viene bien dobló, y ¿verdad? ¿Puedo decir dobló. algo? Y cuando doblan, vos no sabés que vos. Yo cuando cuando tenía derecho a la misma cuadra, todo bien. Ahora, yo hay una cosa que no tengo, ni me interesa probar ni nada. Están entusiasmados. Sí, tú sí decís, boludo, no hace falta Sí, decir. tú, sí, sí. El tú sí es una cosa. ¿Entusiasmo? Tú, Sí, sí. es, Ketamina. Con tanta poca convicción lo decís, el chiste que no entra. No, porque no es un chiste, no es un chiste, es Y un, entonces decís tú, sí, es un boludo. problema.
Ah, es un problema porque los grandes no lo conocemos. Siempre ha habido problemas iguales. Los grandes no lo conocemos, ¿viste? No, qué rosa. No, ya sabemos que es Tiene una 4 porquería. mezclas, boludo, que le rompe la No sabés cabeza. lo que Tiene ketamina. Ketamina, MDMA, Sí, sí, sí. cocaína y otro Lo que se le anestésico. ocurra a cualquiera. Y lo que se le ocurra al loco, fentanilo. Fentanilo tiene. tiene. Eso, El problema también Me es vuela el ese. cerebro, que pueden boludo. ponerle Y cualquier no es una cosa. fórmula. No, bueno, por eso es básica. importante la comunicación previa, ¿viste? Yo voy por la honestidad. Yo también, yo voy por la ¿viste? honestidad. la Yo experiencia, también, yo también. Yo por la honestidad. Lo que me pasó para un lado y lo feo que me pasó, porque me pasaron cosas feas. Por eso, Totalmente. eso está bien. La porque, calle. ¿viste? Ojalá, hablar con ojalá, experiencia. no sé, Hablar no, con yo no sé experiencia. si está bien. Yo creo que para un hijo debe ser importante que uno le hable con No experiencia, sé, ¿no? no O lo sea, sé. Ojalá, el tipo porque de padres que te también- hablan. Yo al mío le hacía Orteguita grosso y mi viejo era rey de la noche. Claro, pero bueno, no era de la sí, noche como no, yo. por eso. Yo era 1000 veces yo más. también, Mi al papá era un mío. recontra calavera Yo también, al de mío, los burros sí, y del sí. bar del Bajo Belgrano. Y yo Claro. Lo multipliqué engañaba, por 10.000. seamos la realidad. No, boludo, entré en otras cosas que él, yo te Otra aseguro época, que no, claro. otra época. Y yo siento que a mis hijas, También a las es otra grandes, época. no, a las grandes la tuve más o menos la misma de lo que yo conocía. Por la A época, los varones, a los dos más chicos, Salvador que tiene 20, Claro, que, es una que por joda. suerte es re sano y juega al fútbol, pero le gusta el escabio, porque ¿qué? Tengo 3 barras en mi casa, 3, no una, 3. Tengo la barra del living con toda la menezunda, con todo lo que te Claro. ocurra, la de Donde la cocina, que servirse son los tiene. aperitivos y la del quincho. Claro. 3 barras, o sea, quería decir, no tomes alcohol, me dice, La barra brava de Yuri. Las barras bravas son. Hijo esas. de puta me va a decir, no tome qué. Pero, con respecto a lo que se meten en el cuerpo, me da más temor. No conozco. sí, sí. No conozco y lo El que producto. conozco y lo que vi de No, hay cosas. El de efecto. lo que le pasa no me gusta nada, boludo, No, para ni surfearla. Cómo la surfean. Walking Dead. Y las que son primerizas, como esa chica, como Llano, viste que vos decís, esta mina no viene tomando hace 10 años. No, no, pero. Esta se quedó, le dijeron, vamos, que tú sí. Y claro, y hubo minas que se tiran por el balcón. Esta, cada vez que salió corriendo por la calle la pudieron agarrar. Podría haber volado, O la pisó un tranquilamente. colectivo, boludo, Sí, te sí. pisa. ¿Sabes lo que pasa también con eso? Me parece que no solo es lo que vos tomás, sino con quién lo tomás. ¿Quién? Sí. ¿Entendés? Pero O sea, es tan hay incontrolable tipos como- muy tóxicos. Sí, claro. O sea, hay tipos muy a mí tóxicos. el maleducado, El maleducado de noche, Exacto. no me lo banco ni de noche ni de día. Exacto, Es la exacto. 24 horas. A mí no me vengas con el cuento, Yo- no, estaba duro, no, estaba borracho, no estaba... No. a mí no con ese No hay cuento. excusa. A mí el que se desubica Yo, por eso, exacto. de zarpe, Yo me hago cargo le de pego eso. un botellazo, ¿viste? Excusa. O sea, Le no es pego de solo la día, le droga, pego de es con día, quién la toma. le pego de día y y con le quién pego de están. noche, ¿viste? Desubicado, hay mucho siome, pero bueno. Sí. Por suerte nosotros estamos Dos reyes. Dos reyes. viéndola de afuera, La educación es educando a importante. nenes chiquitos, es boludo. muy Vos siendo importante. papá, boludo, qué groso, boludo. No, y mi hijo tiene 17 también. Eso es difícil. Clave, Sí. momento clave. ¿Cómo Ya y tu está hija? grande, pero. Pero yo no. tampoco- ¿Y cómo tomaste la ¿Y lo noticia? llevó bien? Estoy embarazada, mi amor. No, todo bien. qué sé yo. Pero tu Sí, hijo cómo estaba lo de tomó. romance, ¿Tomó estoy de bien? romance con la madre. Estamos de romance, Lu. Romance eterno. Y ahora estamos 3 de romance. Claro, no, sí. Y lo tendrá por mucho tiempo más. A mí me faltaba llegar y que estén cogiendo con Salvador. Con Salvador fue tremendo, boludo. Pero ella quería, después uno estudia, ¿Vos, y el vos fuiste puerperio. un padre que permitía que en la Y- casa se acostaran? En mi cama no, ni en pedo. Cuando No, pude tu cama sacarlo. no. Cuando En pude la sacar- casa, dije yo. En mi Vos te casa. referís a que las hijas tengan Sí. sexo en la Hacen casa. pedo. Ah, bueno, no, te preguntando No, porque no sabía. Sí, Se fue, boludo. por eso. Ah, Le hice una casa cuando Le- nos una mudamos cama. a la mansión Yudica. Les hice una casa para ellas Con el cartel afuera ese, con con entrada, Yudica. con entrada Independiente. Que la terminé independiente usando para yo. ellas. Que termina usando esto, cualquiera que viene a mi casa a quedarse. ¿Qué? Peor es entrar y encontrarlo A Willy. A Willy. Eso es lo peor. Eso es lo peor que No te querría para que me Ah, pase porque mi eso. hijo varón, sí. No, los varones. Ah, La madre. se preocupe imagínate la madre. que Romina. Y claro, la madre se preocupa. No, a Romina no le gusta que si vienen con alguien, ella la vea. Entonces yo le digo, boludo, si van a traer a alguien, tienen todo para que mamá no vea nada. Entran por acá, salen por Claro, allá. sí, pueden Mi casa hacerlo. tiene 200.000 vericuetos Sí, para sí, entrarlas por 200.000 lugares, más la cochera. O sea, claro. si la traes a gamba, no hace falta que. no hace falta y que ella Romina quiere no se la cruzarse puede- a nadie. Mientras no te usen el tapizado del auto. No, que hagan lo que quieran, no me importa. lo que no Pero Romina se lo pone claro. El cuero del auto. ¿Viste? Romina se lo puso claro.
Y en la O última sea, mi vez... hijo de y 17, la- el chabón, vive conmigo hace rato. Te tenés que ir. Somos dos Sí, chabones. te tenés que ir, sí, te tenés que ir. No, está en su cuarto. Pero si un día viene con alguien, te puedes ir tranquilamente. Sí, Son más pero- calavera, el trato. Sí. De dos chabones. Sí, Yo pertenezco a una yo empecé generación llegar que a mí con no mi me chica dejaban y- llevar. A mí tampoco. No me dejaban, ¿eh? Pero pará. Cuando ya lo estábamos acorralando al más grande, al de 27, para que ya era... Bueno, dale. Tomate Y la- boludo, vas a la cava y en vez de sacarte dos Rosel Boer, te llevas dos B Clicó con los amigos. Claro. Vas al quincho, a sacar del freezer, sacás un costillar y no reponés ni nadie trae nada, ¿viste? Claro. Ya no te, ¿viste? Romina ya Me está tocando el culo. los calzoncillos de él a lavar. Los Claro. calzoncillos de que garchó, que venía de garchar, los pone a lavar. Pero Que la madre parió. los lave. ¿Viste? Ya era, entonces ya era cada vez charlas peores, cada vez baja a comer a los horarios que no, él no podía, que, ¿viste? Entonces ya era un acorralamiento. Y en la última jugada vino con una colorada de 2 metros, una bomba. Y la mina salió y creo que la vio por el ventana la Romy en la cocina Estaba y buenísimo. mandó, Sacame esa cosa. y mandó a la cocina y Romina le hizo el desayuno, todo. Romina es una lady. La conozco. Todo bien, gracias, chamo, cuando se fue. Dije, atrás de ella, te va vos. Le dijo, digo, Waldo, no, pero ella se mandó sola, sí, te lo dije, pero impertérrita, boludo, yo nunca pude así. Impertérrita. ¿Cuántas veces te hablamos de esto? Muchas. Bueno, la última fue. Y al otro día se Está puso bueno a buscar eso. departamento, pum, pam, pum, juntó la 27. plata. 27, un boludo. Yo a los 23 tenía 2 hijos. Y un día del cumpleaños de Romy, ¿te acordás que cayeron sobre la hora 3 amigas de OVA? No, sobre la hora no, a las 6 de la mañana, A las cayó, que 6 sobre la hora. A las 6 de la mañana. Sobre la hora de dormir. Romina con Celeste las vio entrar. Estaba Romina levantando los livings Con del Celeste. parque Limpiando, y limpiando. entraron por la puerta de él, la Claro. puerta secreta O de sea, mi hijo. No, Tres. Las Tres vio. bestias. De bestia La total. vio La vio, la sacó cagando. directo al baño y le dijo, chicas, Sí. a su casa. Así- No, pero nosotros somos invitados de Oba. Sí, Oba es mi hijo, esta es mi casa. Claro. ¿No te estás Chicas, entendiendo? a su casa. No, pero, que nena, no estás entendiendo, da media vuelta porque te sacó pantalón. Mira, Aparte que hay baja tu marido. Y vos Mariano a la cama. Y vos Mariano a la cama. Yo ya me había ido a boxe, yo preparo las fiestas en mi casa, yo arranco, soy el primero que arranca, boludo, cuando está a tope, yo celebro que está a tope y ahí empieza la caída total, boludo, ¿viste? Siempre no me quiero perder la parte de música más alta si hay una banda, o si estamos bailando a pleno, Claro. me bailo los temas que más me gusta bailar con mi mujer y después ya Chao. cociné, ya le serví, Sí. ya chequeé que la barra tengan hielo, que los tragos salgan bien, que la comida esté bien, que la estén limpiando en la cocina la gente del servicio, que contrateo, que la gente que trabaja en mi casa. Y cuando veo que está todo encaminado, es Romy, adiós. ¿Viste? Y Romina sabe que a partir de ahí es de ella, el cierre es de ella. Claro. Cuando hacemos cierre fiestas de- en casa. Sí, Ya sabía poner orden un poco y la fleta. No, empieza a hacer un taza lento. Claro. Hay una famosa anécdota de Frank Sinatra. Y llamó la yuta. Claro, no, cae la O policía, Dean Martin, cae la como la policía yuta, ¿no? a la casa de Dean Martin. Y entonces, bueno, era una fiesta tremenda. Y entonces Frank Sinatra dice, yo me encargo. Sale y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va, comisario? ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que pasa? No, que hay una denuncia porque acá hay un quilombo bárbaro. Y entonces le dice, bueno, pero yo me voy a encargar de que... ¿Y de dónde viene la denuncia? No, lo peor que la denuncia Es de acá. viene de acá. Entonces sube, va al cuarto y está Dean Martin Alguna vez lo pensé yo, jugando yo también, te juro en que sí. pijama jugando al golf ahí en el cuarto. Y dice, vos sos un hijo de puta, vos llamaste a la policía. Y Dean Martin le dice, ¿y qué querés? Hace 3 días que están acá adentro. A mí me pasó, Sí, boludo. Yo estaba en el Sí. after de un lugar y no me dejaban dormir, en la casa de él. Y yo decía, yo llamo a la policía. Yo lo pensé una vez también. No podía dormir de la música Llamo que yo, no valía la no pena. le quería o sea. cortar el mambo a mi hijo, no sé si era un cumpleaños de 18, ¿viste? Y veía por el balcón de mi cuarto, veía todo el parque Quilombo. y le había puesto 3 baños Bassani, 3, Ah, ¿viste? Toda la panchería. Igual se Y iban, te para, meaban en el césped. se iban para el gimnasio y se metían todos ahí adentro, ¿viste? Claro, porque están haciendo barullo, ¿viste? Y yo decía, ¿por qué no usan los baños los hijos de puta? Se encierran, no usan el del gimnasio. Mañana va a estar todo el baño cagado, todo Sí, garchado. Qué feo. Y lo veía y me hacía mala sangre y me dice,
Ya está. Date media vuelta, boludo. No se escucha nada, están de fiesta allá en el fondo. Tomate la patilla y anda. No, y digo, llamo a la policía. ¿Viste? Eran tipo las 6 de la mañana. Digo, llamo a la policía. Aparte era pleno agosto y salen por los costados. No. Una noche tuve que llamar a le llamé a la remisería, lo llamé al dueño y dijo, tráeme todos los autos. No puedo poner todos los autos en la puerta de mi casa, te lo juro. Habían venido unas pibitas, boludo, en pelotas, pero en pelotas, hija de amiga de mi hijo. Y se iban tipo a las 4 de la mañana y curdas. A otro lado. Se iban a otro, ¿viste? Claro. Yo estaba en la cocina, viendo el ventanal, viendo toda la fiesta así. Y las veo que vienen de frente de mí y me pasan por el costado, por el pasillo que está entre la galería, en el que sería la entrada de servicio. Y las veo por este ventanal, las siluetas que se iban. Sí. Me levanto, voy por el living, salgo a la puerta. ¿Y dónde van ustedes? No, vamos a otra fiesta, tipo, porque tenemos que ir a la casa de cosas tipo a las 4 de la mañana, ¿entendés? Todas en pelotas mamadas. Digo, no, de acá no se va nada. Ahí al revés. ¿En qué te vas? De mi casa. No, mirá si le pasaba algo, Claro. boludo. Los padres le habían dejado venir a la casa de Yudica, ¿entendés? Claro. Mirá si le pasaba algo a una chica que había venido a la casa de Yudica, sí, boludo. sí, La sí. violaban en el camino, en la General Paz, en Sí, cosas. sí. Ahí yo estoy cerca de la Panamericana, ¿entendés? ¿Me moría? No. Remis, adentro del remis. A la casa. No, pero no tengo plata, yo te lo pago. Y la llevas a donde vaya, que esperás que suba. ¿Viste? Claro. Le decía al remisero. ¿Viste? Y dame el número de tu papá. No, ya sabe, dame el número de tu papá. Se está yendo de mi casa, ¿eh? Dámela. Claro. Venite ya para. Uno era venite ya para casa. Y otros no los encontraba. Pero vos haces un trabajo completo. Tenían 17 años, boludo, las Tiene pibas, que 16 cubrirse, años, boludo. Yo, primero porque te nace yo para Yudica, que- primero me nacía. Y después que tenés que cubrirte el culo, Boludo, le pasa algo saliendo en la casa de Mariano, boludo, me tapa los diarios, man. ¿A quién iban a denunciar, boludo? Al Claro. hijo de puta del padre que dejó de hacer cualquier cosa adentro de esa casa, La boludo. culpa fue tuya. Sí. Exactamente. Bueno, estamos con Danilo Ferraz, estamos cerrando ya, señoras y señores, el programa de hoy. Hermoso. Qué charla, ¿eh? Sí, muy linda Una charla. charla. Vos lo que le tenés que decir a tu hijo Niños, no hagan eso en su y a tu casa. hija, el portaaviones Sí. siempre está en el agua. Nosotros No, somos un mirá que no portaaviones. sabe, está mirando usted porque no Los sabe. padres somos un portaaviones. Salimos, estamos en el agua. Los aviones despegan de ese portaaviones. Cuando se van de tu casa es porque el avión despegó. Sí. El portaaviones siempre va a estar andando. Cuando quieran venir, no es un chiste, no sé qué. Cuando quieran venir, vuelven, aterrizan tranquilos, repostan combustible, nadie le va a Tenemos la preguntar soga lista. la soga lista para enganchar, nadie le va a preguntar nada, nadie le va a decir, Claro. no, ahora no, tu habitación la tiene otro, siempre, hiciste? ¿Dónde ¿qué venís? hiciste? No. Te hiciste la loca y ahora querés volver, no, siempre vamos a querer que vuelvas. Si no quiere volver. Siempre te ¿Las vamos a- habitaciones son Aparte que vayas a tu conservadas tal casa. cual? No, pero siempre sobran lugares para Ok. albergar a un hijo que viene con el alita rota, más todavía. Y aunque venga con las 2 alas perfectas y quiere venir, bienvenido sea. Si viene con una ala rota, puta, mucho más todavía. El lugar donde se tiene que curar para volver a salir a volar es en casa. En el portaaviones de Trump hace 395 días que está ahí al acecho, ¿viste? En el techo de Hormuz. Sí, se están tirando, sabías eso, ¿no? Se tiran al agua. Se tiran al agua algunos pues ya no quieren estar más. No quiere estar arriba del portaaviones. Bueno, Porque eso es ahí otra se- historia. Ahí le tienen que llevar. Pues no son padres. No, pero ahí el ejército de Estados Unidos, los marines, no el ejército, tienen esto que voy a decir es polémico, pero es verdad. Tienen un servicio de escorts para llevarle a los chicos, a los muchachos. Joder. Está contemplado en las cosas de contingencia de guerra. Cuando hay una cosa que se queda estancado mucho tiempo, Le llevan así el- como llevan la comida, 390 días. le ya llevan no nami. Sí. Lo mismo que hacían en la Segunda Guerra o en Vietnam o en Corea, lo mismo le siguen haciendo los soldados ahora. Pero ahí la llevaban a hacer un show o ahí No, la- Bueno, Iba cuatro- y Marilyn Monroe regañaba para- Marilyn Monroe y 4 más hacían el show y 20. Después- ah, ok. Y había 20 o había 50. un portaaviones también que llegaba. ¿Eh? Bueno, señoras y señores, nos estamos Tengo despidiendo. Le quiero agradecer a Delicia de la Nona, al gobierno de la ciudad. ¿Tenés el spot del gobierno de la ciudad para cerrar? Nos vamos a despedir con el spot del gobierno de la ciudad. Spot, volvemos, me despido y nos vamos. Lindo programa hicimos con el creador de Hell's Pizza, que nunca contó cómo la creó, por qué la hizo. Porque se venía una segunda ola pizzera, ¿viste? Estaban hamburguesería, cervecería. En los 90 pasó. Sí. Pizza Cero,
Banana. Filo, pizza banana, Morelia, Pizza banana, etcétera. claro. Y parecía que Filo. se venía de vuelta, que de hecho así fue. Pizza cero, boludo. Romario. Claro, claro. Y vos dijiste, bueno, Y bueno, con la vamos de americana. nuevo con la de New York, que siempre la comí yo mucho en Miami, iba a Pucci's Pizza. Puchi, qué ¿No rico, fuiste? sí, No, me encanta. encantaba. Vamos a ser sinceros. Johnny Rocket para comer comida chatarra, para comer hamburguesas. El China Grill para Sí, hacer una y mina. Puchi para Y el baile y grill, el ¿no? baile, sí, el baile para mangar. Antes No, de era que todo- existiera todo tomar romastería Quilmes a las romana. 10 de la mañana. Antes de que existiera Pizza Hell, ¿quién no decía, uy, que la pizza de Estados De Nueva York. Unidos, de Nueva York, ¿no? Ojalá Ahora venga. la tenés. ahora Cuando tenés. vino Pizza Hut la tuvo que hacer media masa porque no le funcionaba. No, pero aparte que es una pizza más industrial, la de Pizza Hut y la de Domino's Pizza, es muy industrial, es diferente. ¿no? Claro. Es exactamente- En New York hay un abanico así de pizzerías y hay algunas muy industriales como esas, que son más como comida ¿Qué puede chatarra o gustarte fast también? food. Y hay otras muy buenas y hay en el medio, la de Joey's Pizza vale $1, es una bomba. Sí, yo es un clásico, muy un bien, clásico en está Nueva muy York. Me encanta. Es barro. Y si no, claro, y Lucalis, que Lucalis. está más arriba, en Brooklyn. Ahora vienes Y barro. acá hay un chico que hace también la. Acá hay uno que está explotando, Cáliz. que tiene un... Sí, Eh. me hablaron muy bien, no lo conozco. Con Lucalis. Un No la solo probé. local con pocos productos y explota y me gusta. Tiene ¿Cuál muy es buena Mariano prensa, a los ese? pendejos les Sí. encanta. Cáliz. Cali. Hay Ah, cola claro. para Hay comer cola como había para cola morfar. cuando yo abrí, tenía un solo local. Ahora que hay muchos y muchos. Qué lindo el amigos, local, y el vos local también. de- el Palermo. primero es muy Un día lindo. fuiste caminando desde América con Sí. la cámara en En mano. vivo desde el canal a Hells con cámara en mano. Me Esa acuerdo nota me con- encantó. Y después Con Ventura, cuando lanzamos Mar del Plata. Sí, Mar del Plata me la remaste toda la noche. ahí con Lanzamos Romina. Mar del Plata. Cada vez que paso Siempre. me hago un posteo para Danilo. Te estoy cuidando la El franquicia. boliche. Sí, son buena un gente. amigo, los aparte de o sea, Seba, sí. Gran amigo, Seba. Sí. Bueno, señoras y señores, nosotros nos vamos. Gracias, Anto. Nos vamos, pero pará. Antes le agradecemos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Dale. Siempre. Todos los días un quilombo esto. Y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Muy bien, señoras y señores, auspiciados por la ciudad de Buenos Aires y por Hell's Pizza. Nosotros nos vamos en un programa encantador. Muy bueno. Encantador, me encantó. Me encantó, te quiero mucho. Gracias, Dani, me encantó. Como siempre, Fabi, grandes invitados, gran productor, mi querido Fabián Couto. Gracias, Willy, gracias, Antonella. Gracias, Gracias ¿Cómo se llama? A ver el nombre. Anabel. Sofía, Miriam, Martina, Ay, no. Ezequiel. Judith. No me acuerdo. ¿Cómo es? Colo. Dale, forra. Ah, Qué mala Joder, que sos, Antonella. ¿Con quién quiere? Antonella mala. Con él, ¿eh? Con Lilian. Lucía. Lilian. Luciana. Sí, Lu. Gracias a mi control, a todos mis chicos en el control. Dire querido, te espero el lunes en tu programa de fútbol. Y a todos los chicos que hacen Dos Reyes, a Gastón, a Andrea y al pelado, por supuesto, a Bocha. Le mandamos un beso grande. Nosotros lo dejamos en la programación de Dos Reyes Stream. Nos vemos la semana que viene en Los Yudica. Que Dios lo bendiga. Chao.